Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. Hasta ahora integro dos invitados más desde Miami, Florida. Está Guillermo Lostub, es presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, doctor en Ciencias Jurídicas y es director del programa de Maestría en Ciencia Política de la Universidad Internacional de Florida. Y también nos acompaña Marcelo Wow, periodista de análisis de la revista de Medio Oriente, de nacionalidad argentina y vive en España hace 11 años. A ellos los saludo. También está el diputado de oposición argentina. Él es Alberto Emilio Acef, nos está acompañando desde Buenos Aires, analizando estas ambiguas, para algunos contradictorias, declaraciones que ha entregado la presidenta Cristina Fernández en las últimas horas a través de una última comunicación que circula en redes sociales. Señor Guillermo Lostub, quiero conocer su opinión. ¿Cree usted que en este momento la justicia en Argentina es lo suficientemente independiente para esclarecer este hecho luctuoso, la muerte de este fiscal que tiene sumida en la confusión argentina? Sí, yo creo que la justicia argentina es independiente, pero he estado escuchando pacientemente a Gustavo López y realmente es un cúmulo de mentiras y distorsiones que es necesario aclarar, porque no es un problema de la justicia en este momento. Para entender lo que pasa en Argentina habría que separar los tres elementos que están involucrados. Uno es el juicio por la explosión de la AMIA, el atentado que se produjo hace 20 años. Otro es la denuncia que el fiscal Nisman iba a hacer y en realidad él iba a informar al Congreso de la Nación al día siguiente que apareció muerto. Pero el tercero es la muerte en sí misma del fiscal. Son tres cosas totalmente diferentes. Yo creo que hoy tiene una absoluta prioridad la muerte de un fiscal. Plantéelo en estos términos. Un fiscal que inicia una demanda y que pide indagatoria de la Presidenta, del Canciller y de otros funcionarios del Gobierno Nacional, aparece muerto al día siguiente. Y la Presidenta, que ha hecho uso y abuso de la cadena nacional de televisión en contra de las leyes que dicen que solamente se pueden usar para casos de excepcional gravedad, etcétera, etcétera, que ha usado de esa cadena permanentemente, no cree necesario en este caso usar de la cadena para hablarle al pueblo de la nación argentina. Y en cambio usa una red social, una red que se utiliza para comunicaciones personales, como un medio apropiado para dar su posición. Y arranca diciendo que cualquier muerte es lamentable, es decir, como si fuera una cosa más, una muerte cualquiera más, y minimiza el tema. E inmediatamente habla de suicidio. Y no solamente ella ahora alega que puso un signo de interrogación, habló de qué es lo que puede llevar a una persona a tomar una decisión como esa, que es claramente la definición de un suicidio. Pero además, como si fuera poco, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del bloque del gobierno en la Cámara de Diputados antes habían planteado también la misma tesis, que era un suicidio y que se podía llevar a alguien a tomar una decisión como esta. Yo creo que el tema es tan escandaloso y tan grave que no se permite ningún tipo de explicación como la que ha dado el señor Gustavo López de buscar un complot. Por otra parte, si ha habido un complot acá, que es posible que lo haya habido, la culpa es del propio gobierno, porque el señor a quien ellos acusan ahora de ser el que ha estado involucrado en esto, el señor Estiuso, ha sido un hombre que le ha servido al gobierno nacional durante muchos años y fue un hombre de confianza del presidente Kirchner. Y lo que se olvida el señor Gustavo López cuando habla de la falsedad o de la tontera o de la intrascendencia de la acusación de Nisman, lo que se olvida es que en el medio, que es lo que hace que Nisman haga la acusación, ha habido un intento de firma de un convenio opuesto por todo el Congreso argentino, aclarado por todo el mundo de que no tiene ningún tipo de sentido, solamente para cubrir la impunidad. Lo que Nisman había planteado es que ese convenio era un intento de encubrir al gobierno de Irán. Entonces, ¿qué es lo que puede decir ahora el complot del señor Gustavo López? Voy con Marcelo Huio en Madrid, España. Señor Marcelo, usted como uno de los periodistas argentinos con mayor reconocimiento en Europa, también con un amplio reconocimiento en Buenos Aires, Argentina, ¿usted cree que esta declaración que ha entregado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a esclarecer en parte los hechos? ¿Cómo va a ser recibida ante la opinión pública esta prácticamente carta en la que la presidenta prácticamente pasa de acusada a acusadora? En este caso, ella y su gobierno había sido acusado por diferentes sectores de haber guardado un silencio frente a la muerte de este fiscal,
pero pues nuevamente aparece la mandataria argentina diciendo que todo se trata de un complot y que la muerte de este fiscal responde a una conspiración contra su gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Suscribo a las palabras que acaba de expresar la persona que acaba de expresarse. Creo que Gustavo López ha incurrido en una serie de contradicciones alarmantes. Primero aclaró que no era la función del gobierno indicarle a la justicia lo que debía hacer. Finalmente terminó indicándole a justicia a quienes tenían que apuntar. El señor Gustavo López se olvidó de que el memorándum que le dio pie al fiscal Nisman para realizar esta acusación, que consta de unos 300 folios, fue declarado por la justicia argentina como nulo e inconstitucional. Me parece que olvidarse de esos puntos es de una gravedad alarmante. Por otra parte, que el secretario de la presidencia, casi transformado en este caso en portavoz de la presidenta, en vez de apoyarse en los hechos, en los sucesos, se apoye en los supuestos y en los supuestos políticos y en las ventajas políticas que esto puede o no puede dar, me parece sumamente preocupante. Por otro lado, como decía el diputado, la actitud de la presidenta de decir ahora blanco, pero bueno, ahora digo negro, va más con esa cintura política que intenta acomodarse a los sucesos a medida que van teniendo lugar como mejor pueda. No creo que sea función de Presidencia de la Nación decir que la causa, la denuncia que Nisman iba a presentar ante el Congreso es un desastre, porque esa denuncia primero debe ser conocida, debe ser evaluada por la justicia. Deben conocerse las cintas de las grabaciones telefónicas entre distintos funcionarios argentinos y funcionarios cercanos o funcionarios del gobierno de Irán. Me parece además sumamente grave que la presidenta de un país no se presente ante su electorado, ante todos los ciudadanos argentinos, a dar un mensaje de tranquilidad institucional, un mensaje donde deje claro la separación de poderes. Una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo, y de transmitir la gravedad que significa que un fiscal que está llevando adelante la investigación de uno de los sucesos más trágicos de la historia reciente argentina aparezca muerto en condiciones más que dudosas. Además, me gustaría agregar que el señor Gustavo López dijo que la presidenta había hablado del suicidio como algo hipotético, de una forma interrogativa. Hemos escuchado hoy en el programa varias veces la lectura de la primera carta, y no es así. Lo que se interroga a ella es el qué lleva a una persona a suicidarse. Permítame, voy antes de irme a una segunda pausa comercial. Jefferson, ¿puedo hacer una aclaración? Claro que sí, adelante. Yo lo que quería agregar es lo siguiente: este gobierno es el gobierno que tiene menos credibilidad en la historia argentina. Es un gobierno que falsea las cifras oficiales de la inflación, falsea las cifras oficiales económicas, y además es un gobierno que tiene más o menos unas 45 denuncias por corrupción de sus funcionarios, y paralelamente a esta denuncia del fiscal Nisman hay otra denuncia de otro fiscal, general Moldes, en la que acusa a la presidenta de crear una campaña y crear una protección contra la corrupción que le involucra a ella y a sus llegado. Este gobierno no tiene ninguna credibilidad, y lo que ha hecho el señor Gustavo López es mostrar por qué no tiene credibilidad este gobierno. Permítame entonces, vamos nosotros a una segunda pausa comerciales. El tiempo es bastante corto y es un tema de bastante análisis. Hemos querido presentarlo hoy desde las dos aristas: la arista del gobierno en la voz del subsecretario general de la presidencia, estuvo con nosotros Gustavo López, y por supuesto las voces de analistas que cuestionan desde el exterior, y un diputado que lo hace, un congresista que lo hace desde Buenos Aires, Alberto Emilio Acef, con quien estaremos en el tercer bloque de este programa La Noche. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.